Bienvenidos a Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, donde conversaremos con destacados especialistas sobre temas de interés, de contingencia y que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Les saluda Nelson González y nos acompañan hoy en Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, dos grandes especialistas. La doctora Sandra Maecha, especialista en medicina deportiva, es directora del Centro Regional de Exercise Medicine para América Latina y directora también del Centro de Promoción de la Actividad Física en Clínica Meds. Sandra, bienvenida. Muchísimas gracias. Y el doctor Eduardo Méndez, médico especialista también en medicina del deporte, con estudios de epidemiología para la gestión de la Universidad de Johns Hopkins y también especialista en actividad física en oncología, que es un tema muy importante que vamos a estar abordando en la jornada de hoy. Eduardo, bienvenido. Hola, muchas gracias, Nelson. Sandra, bueno, hace poquitas semanas se dio a conocer también un resultado que era bien complejo para la salud de nuestra población, con cómo se proyectaba el índice de la obesidad de aquí al 2035 con cifras bien negativas. Y sabemos que clave en esto es también la actividad física. Cuéntanos un poquito de detalles del porqué de los beneficios de la actividad física en la población para la salud en general. Bueno, Nelson, yo creo que es esencial que el ser humano entienda que debe moverse durante todo el curso de la vida y que ese movimiento debe acompañarnos prácticamente desde que nacemos hasta el fin de nuestros días. Considero que no hay nada más democrático que la actividad física, algo que todos deberíamos estar realizando, practicando, sea en la forma de actividad física, de ejercicio, de deporte, a lo largo, como te decía, de la vida, independiente del sexo, de la edad, de la educación, del nivel socioeconómico, porque los beneficios que traen van mucho más allá de lo físico, que yo creo que ya durante todos estos años la mayoría de los colegas médicos, de la gente en general, tiene una buena noción de los efectos para la salud. En términos de salud cardiovascular, cómo te puede prevenir el riesgo de infarto, de accidente cerebrovascular, de enfermedades como la hipertensión, de falla cardíaca, de enfermedad vascular periférica, pero que hoy ultrapasan para prácticamente todos los sistemas de nuestro organismo. Todos ellos se benefician desde la parte de salud cerebral, la parte cognitiva, que poco hablamos también cuando resaltamos los efectos del ejercicio físico regular. Y creo que es ahí donde deberíamos hacer el mayor énfasis, porque la gente tiene poca noción y probablemente te vas a demorar tanto tiempo para sentir los efectos benéficos en la parte metabólica, el control de la diabetes, la prevención del cáncer, pero las enfermedades neurodegenerativas y las enfermedades de salud cognitiva y mental es donde yo creo que debemos potenciar los efectos benéficos del ejercicio, a cualquier edad. Yo recién le comentaba, y las cifras que se entregaban hace poquito proyectaban hasta el 2035 que el 43% de la población chilena adulta tendrá obesidad al 2035. Y según datos de la OCDE, Chile está situado hoy en el tercer lugar con la población con mayor de 15 años por lo menos, que tiene sobrepeso y obesidad, es decir, un 67,7%, detrás de México, que tiene 74,1%, y Estados Unidos 73,1%. ¿Qué está pasando, Eduardo? ¿Por qué la población ha costado tanto? Hay siempre campañas, en abril es el mes de la actividad física, el 6 de abril es el Día Mundial de la Actividad Física. Siempre hablamos de los beneficios, pero seguimos con problemas de obesidad en la población joven. No están tomando conciencia, se está llegando mal con el mensaje. Hay un tema también de la parte médica que quizás no hay todavía la conciencia en muchos otros médicos especialistas de los beneficios que tiene la actividad física. Sí, efectivamente. O sea, es preocupante que a las cifras que mencionabas con anterioridad, la última encuesta de actividad física y ejercicio del año 2018 muestra cómo prácticamente el 80% de la población chilena no cumple con las recomendaciones mínimas de actividad física para nuestra población. Probablemente esas cifras también se han agravado producto de la pandemia, el encierro que hubo en algún minuto. Si bien se han hecho campañas para esto, la concientización en edades más tempranas también ha ido llegando algo tarde, que es cuando la parte formativa de las personas se tiene que ir desarrollando. Al tiempo, el acceso a alimentación más saludable, si bien ha ido haciéndose eco en los últimos años, también falta hacer mayor énfasis al respecto y por la misma razón las cifras en el exceso de peso de la población han ido en incremento. Sandra, a la información que también entrega Eduardo, el tema cardiovascular, el tema de la diabetes, también en el aspecto psicológico, también me imagino, a la parte mental del estrés para la población, hoy que vivimos en un mundo muy estresado, tiene sus beneficios. Y hablamos siempre de los 150 minutos o media hora cada día, los 150 en la semana. Eso ha ido modificándose, hay que aumentarlo por lo menos para que ya esté generando un poquito de ayuda.
Sí, mira, yo me tomo de algo de lo que venían hablando ustedes, del problema de la obesidad, que nos preocupamos siempre con los números y claro que son muy dramáticos, dramáticos mucho más aún en los niños, porque imagínate esos niños en la edad adulta y cómo ellos van a replicar esos comportamientos no saludables probablemente en sus hijos también. Entonces las generaciones que se vienen, además de obesidad, de exceso de peso, de inactividad física y comportamientos sedentarios que van a aumentar esa cantidad de enfermedades crónicas y van a tener un impacto en salud de verdad dramático. Y lo que tú mencionas es porque pocas veces consideramos a la inactividad física como una pandemia. Damos el énfasis mucho en la obesidad, en el exceso de peso, que probablemente sea el gran problema de salud pública, pero en la inactividad física y en el sedentarismo nosotros tenemos un enemigo aún mayor. Si tú calculas el número de muertes que se tienen a cada año directamente asociadas a la inactividad, supera los 5 millones de personas en el mundo por año. Y eso no nos moviliza como seres humanos, no nos moviliza como un problema de salud pública, porque no, el ejercicio, la actividad física, el deporte es para quien quiere. Si a ti no te gusta, Nelson, moverte, no hay problema porque no te gusta hacer deporte. Pero sí hay problema, porque son todos los efectos negativos que esa inactividad y principalmente los comportamientos sedentarios tienen hoy día en salud. Y así como tú mencionabas el problema metabólico, salud cardiovascular, hoy sabemos que hay un perjuicio en el cerebro asociado a la inactividad. Grande parte de nuestro tiempo sentado se asocia a pérdidas cognitivas, o sea, nuestras neuronas también se mueren, nuestro cerebro se atrofia también secundario a la inactividad, porque ese comportamiento sedentario con todos los efectos fisiológicos negativos que ya los conocemos, resistencia a insulina, generación de sustancias tóxicas, atraviesan la barrera hematoencefálica, o sea, te van a llegar al cerebro, no es únicamente al corazón, al páncreas, al hígado, al riñón. Y ahí es donde yo creo que tenemos el grande problema de salud pública. No solo el tema físico, metabólico, que es extremadamente importante, pero cuánto eso va a afectar la salud cognitiva de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de los adultos que están envejeciendo con mayor riesgo de deterioro cognitivo, demencia, Alzheimer, asociadas a la propia inactividad. Y el tiempo. Y el tiempo, felizmente, mira, yo creo que estamos tan mal que hoy en día, mira, yo comencé la generación probablemente que hablábamos de Jane Fonda y los aeróbicos, después el Cooper que entró, mira, estamos hablando de los 30 minutos hace 30 años, o sea, esto de novedad no tiene nada. Y hemos ido tan mal, Nelson, que hoy en día antes hablamos, no, es que tiene que hacer 10 minutos continuos. Hoy, mire, cualquier cosa que usted haga cuenta, cualquier minuto cuenta, al menos párese, al menos levántese, al menos quiebre el tiempo sentado. Pero las guías se han cambiado, o sea, de los 150 minutos que hablábamos desde el 94 hasta el 2008, en el 2018 se coloca eso como el límite mínimo, o sea, lo mínimo que tú tienes que hacer para moverte es la famosa media hora diaria que te da alrededor de los 150 minutos a la semana. Lo ideal, 300 minutos. 300 minutos, o sea, 1 hora al día, al menos 5 días en la semana. Y para la obesidad, que es el gran problema que tú comenzaste hoy a hablar en el podcast, son al menos 600 minutos a la semana. Si realmente quieres que la población, mucho más que perder peso, mantenga el peso perdido o controle su peso corporal. Entonces el desafío es enorme porque no es nada fácil ni siquiera cumplir con la media hora. Imagínate 1 hora o 1 hora y media para evitar los efectos de la obesidad y el exceso de peso. O sea, el bajarse una cuadrante del trabajo que hablamos hace algunos años para llegar caminando ya sigue siendo poco dentro de lo que uno tiene que hacer, porque está todo el mundo sentado generalmente y es lo que uno... Sabemos que la vida ha cambiado mucho y cada vez está más estresante y de los problemas que hablamos de la parte cognitiva, el cerebro, la parte metabólica, también está la prevención del cáncer, con algunas enfermedades específicas del cáncer y también los beneficios, porque existen ciertos mitos sobre el tema de pacientes con cáncer y actividad física y cómo también la actividad física ayuda a prevenir ciertos tipos de cánceres. Efectivamente. A ver, allí yo quiero agregar además que dentro de lo que se señalaba con anterioridad, tenemos una población que se está envejeciendo rápidamente, como ocurre en muchos de los países occidentales. En ese sentido también tenemos una población que se ha ido fragilizando por la falta de la actividad física. Y ello va sumando distintas enfermedades por el envejecimiento celular, que favorablemente la actividad física no solo la logra reducir, sino que la logra revertir en muchos sentidos, en consideración de que el músculo es un gran generador de hormonas antiinflamatorias. Y dicho eso, es como también el ejercicio sirve como una estrategia en la prevención de cáncer, como bien señalabas con anterioridad. El ejercicio logra prevenir distintos tipos de cánceres, que van en cifras, dependiendo del tipo de cáncer, de un 12 a un 30%. Allí podemos incluir el adenocarcinoma esofágico, el cáncer de riñón, el cáncer vesical,
el cáncer endometrial, cáncer de estómago, cáncer de pulmón, cáncer de hígado, y así también vemos cómo el ejercicio luego puede además tener otros beneficios durante la enfermedad. Y cáncer de mama, que no se nos puede olvidar, uno de los más importantes, que inclusive donde se comenzó a ver la relación de ejercicio con cáncer de mama fue en las deportistas. En la década de los 80, probablemente Eduardo no había nacido todavía, pero en la década de los 80 las primeras evidencias mostraban que las deportistas tenían menos prevalencia de cáncer de mama y cáncer de útero. Entonces ya teníamos efectos protectores del ejercicio. Y hoy en prevención primaria, ¿qué es eso? Y tu pregunta fue también para la prevención secundaria, que es el sobreviviente con cáncer. Pero para la prevención primaria, al menos 7 tipos de cáncer se previenen con ejercicio. Y no hay ningún remedio en la medicina que tenga el efecto que Eduardo mencionó del poder reductor de esa prevalencia hasta el 30%. Y hasta las evidencias, Nelson, van por algo muy sencillo que les insistía en el comportamiento sedentario. Cuando tú cambias 30 minutos de tu tiempo sedentario por 30 minutos de actividad, así sea de intensidad liviana, con el ejemplo bueno que diste caminando hasta la micro del metro, ya te reducen de 20 a 30% el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Entonces ese cambiemos de verdad, 30 minutos de tiempo sentado. Sí, es mínimo. 30 minutos. O sea, 30 minutos de televisión, de computador, exacto, de celular, cambiarlos por 30 minutos es moverte. Por eso insistimos, alguna cosa es mejor que nada en términos de ejercicio. Y lo importante también, Eduardo, era en relación a nuestro centro de oncología que tiene Clínica Med y el enfoque de alguna manera que le estamos dando de romper quizás estos mitos que decían, no, paciente con cáncer, la actividad física lejos, no puede. Sí puede, ¿no? Mostremos un poquito, quizás vencer esos mitos que si son reales o no son reales, hasta cierto punto, cuánto les puede ayudar la actividad física, porque de alguna manera también le va mermando el físico a este tipo de pacientes. Ciertamente. Durante la historia de la medicina en el enfrentamiento contra el cáncer, la actividad física y su relación con el cáncer ha estado rodeado de mitos. Y allí, lamentablemente, el personal de salud por un largo tiempo fue una barrera para estos pacientes, para el desarrollo de la actividad física que también le hace a estos pacientes. Y así hay que considerar que cualquier persona, mientras esté respirando, se pueda mover, puede realizar actividad física, ya sea adaptada, ya sea la actividad física que uno ve en el día a día, otras personas, etc. Por supuesto, va a depender de distintas condiciones, de la etapa de la enfermedad, si tiene alguna complicación debido a la misma enfermedad o a las terapias que están asociadas, su historia, su historial médico, si tiene otras enfermedades asociadas o si en el pasado hizo o no hizo actividad física. Esas cosas van a ir orientando en parte la consejería, pero sin duda cualquier persona que tenga algún tipo de cáncer se va a ver beneficiada de la actividad física, sea para prevenir complicaciones de la enfermedad, prevenir complicaciones de las terapias, pero también es importante señalar cómo la actividad física es una aliada para estas mismas terapias, haciendo que sean más eficientes y más eficaces. Además, posterior a la finalización de las terapias, la actividad física también puede prevenir recurrencias, puede mejorar la calidad de vida, mejorar la expectativa de vida, y eso sin duda tiene implicancias para la persona, para sus familias, pero también para la salud pública, lo que significa la gestión del punto de vista sanitario. Así que la actividad física, los beneficios que puede entregar, yo creo que están subestimados hasta acá. Y los costos en millones para la salud pública también, Sandra, imagino que son altos en cuanto a lo que gasta públicamente un Estado para una población que por esos 30 minutos mínimos, es muy poco, ya puede generar este estímulo para el cuidado de la salud. Y a mí lo que me preocupa es porque yo los conozco ya de años y sabemos la campaña permanente. Tú en tu época en Colombia, en Brasil, con Agita São Paulo, que es un movimiento que fue muy importante a nivel sudamericano y a nivel mundial. ¿Cómo podemos mover a la población chilena?
Vemos más gente en las calles trotando, hay más ciclovías, yo creo que sí, es importante. Yo creo que de la gente hoy en día... Pero está faltando algo, ¿no? Sí, y la pandemia nos ayudó mucho a que la gente valorizase esa falta del movimiento. Cuando te encierran y te dicen, ahora no puedes caminar o no puedes salir ni a pasear el perro, es más, el perro fue el único que salvó a mucha gente y permitió que en la pandemia saliéramos al menos al caminar. Pero es difícil, Nelson, y yo creo que la pregunta del $1.000.000, porque si fuera tan fácil no sufriríamos que una inactividad, y no es solamente el problema de Chile, es un problema en el mundo entero. Por eso tenemos esa estrategia que felizmente METS también es el Centro Regional de Exercise Medicine para América Latina, en que justamente buscamos utilizar el ejercicio como una medicina. Y yo diría mucho más que una medicina, porque ya la medicina la damos cuando tenemos la enfermedad. A mí me gustaría que utilizáramos el ejercicio como una herramienta de prevención primaria. O sea, ¿cuántas enfermedades nosotros podríamos estar evitando si la gente hiciera actividad física regular? Y la prevención primordial, que probablemente sea para muchos de nosotros que, como tú, no tienes ningún factor de riesgo, no tienes ninguna enfermedad crónica, pero que deseas mantener tu estado de salud. Allá vamos, ¿cómo llego a excelencia en salud? La excelencia en salud la logro también a través de la actividad física. Pero no olvidarnos, y a los que nos están oyendo, nuestros pacientes, las familias, nuestros colegas, que el ejercicio es especialmente importante también para quien tiene factor de riesgo y enfermedad, porque ahí es donde muchas veces y principalmente a los colegas les da miedo, porque como no estudiamos medicina, no nos prepararon para eso, nos da miedo prescribir el ejercicio. ¿Cómo voy a prescribir este remedio que yo no conozco, que no sé qué tantas contraindicaciones pueda tener? Y a veces como que preferimos lavarnos las manos y decir, no, mejor que no lo haga porque no sé qué le va a pasar. Y hoy, Nelson, de verdad que los riesgos de la inactividad superan los riesgos de una actividad física leve o moderada. O sea, el riesgo que la persona corre en no hacer actividad física regular son mucho mayores que un eventual riesgo de evento que yo puedo tener haciendo una caminata o haciendo cualquier actividad física regular. Entonces, yo creo que ahí la capacitación de profesionales del área de salud y el ejercicio es esencial para que el paciente o en la comunidad en general se tenga esa evidencia del médico, y el médico fue a la consulta, es un urólogo, es un dermatólogo, es un otorrino, es un traumatólogo, pero me habló del ejercicio, me preguntó si hago actividad física, y si el médico me preguntó que si hago actividad física es porque debe ser importante hacer actividad física. Claro, ahí pasas un mensaje subliminal, que para el médico es importante, y si para el médico es importante, para el paciente ya pasa a ser algo importante en términos de salud. Y qué buen punto tocabas, porque también le iba a preguntar a Eduardo, él es un médico más joven, conoció el tema del mundo de la medicina deportiva, porque recién lo decía Lázaro, que debe tener, fueron profesor y alumno. ¿Están tomando conciencia los médicos, las generaciones nuevas, de la importancia de la actividad física? Lo pregunto porque tú te especializaste, seguiste el camino de la actividad física, y quizás, claro, como vos puedes decir la urología, pero existe la actividad física, te especializaste también en la parte oncológica, que es un tema muy fuerte, pero ¿están tomando conciencia las generaciones nuevas que están entrando en la medicina y como el concepto que tenemos es de movimiento es salud? ¿Lo tienen claro también todos? Mira, Nelson, yo creo que ha ido aumentando la conciencia. Yo creo que de buena forma también el nacimiento de la especialidad en Chile de parte de dos universidades, en la que me formé ya en la Universidad Mayor, ha ido mejorando esta conciencia dentro de las nuevas generaciones. Sin embargo, falta mucho. Y en ese falta mucho también falta lo que es la integración público-privada. Aquí clínicas como Clínica METS, que lleva la batuta en lo que es el moverse como una forma de hacer medicina, también falta una integración entre el Estado y las distintas entidades privadas. No hablo solo de salud. A final de cuentas tenemos que ver cómo esto es un beneficio en los distintos estratos. Alguien que se mueve más en su trabajo también es alguien que es más eficiente en el mismo, que está más feliz, que va a tener menos licencias médicas. Por tanto, los beneficios van más allá de esto. Lamentablemente, claro, la orientación en la formación de los médicos está más orientada al manejo de la enfermedad cuando ya está instalada y no tanto en la prevención. Y en ese sentido yo creo que tenemos que seguir empujando en estrategias como la educación hacia el paciente. Finalmente, algo que agradecen muchísimo los pacientes es eso, el poder oír y luego dar consejos concretos que les ayuden a ser más sanos en el día a día y no solo resolver la enfermedad por la cual acudieron muchas veces. Allí hay consejos como los que señalaban con anterioridad, de moverse, por ejemplo, el paradero de micro, bajarse quizás una estación del metro antes,
Pero también existen otros consejos que yo suelo entregar en la consulta, como los snacks saludables o el snack de movimiento, que es, por ejemplo, cada 1 hora levantarse y moverse 3 minutos. Si lo pensamos así, si es una jornada de 8 horas, tendría 24 horas de movimiento en concreto en el día. Por los 5 días de la semana ya son 120 minutos. O sea, me estoy acercando bastante a ese mínimo de actividad física semanal. Algo es algo de lo que hablábamos recién, de esos poquitos minutos por lo menos. O sea, a eso le sumo, por ejemplo, 2 jornadas de entrenamiento a la semana de 60 minutos y ya tengo 240 minutos. Y mira, Nelson, ahí aprovechando esos snacks, es evidencia científica, esto no es creología, no es que viene Sandra, Eduardo, Clínica Mets con esta historia de movimiento, medicina deportiva, no es creología. Las evidencias comenzaron a mostrar inclusive agachamientos, y eso son evidencias súper recientes, cómo hacer algunas sentadillas durante el día te ayuda no solo a mejorar fuerza, sino prevenir algunas enfermedades crónicas. Y surge un concepto que se llama de VILPA, que es en inglés, de una sigla en inglés, que es de actividad física de intensidad alta del estilo de vida. O sea, esos que tú nos mencionabas, voy hasta la micro o hasta la estación de metro caminando, si tú lo haces corriendo o a la mayor velocidad que puedas, son alta intensidad, pero es del estilo de vida. Si en lugar de salir a caminar con el coche del niño, empujarlo lentamente, lo empujas mucho más rápido. O si en lugar de caminar con el perro, trotas un poco con el perro, caminas lo más rápido posible con el perro. Esos pequeños minutos acumulados durante el día, hasta 3 a 4 minutos al día de intensidad vigorosa, te dan protección en términos de salud. Por eso insistimos tanto que ese comportamiento de la vida diaria te hace la diferencia. Y yo me tomo de eso, o sea, esa alta intensidad, inclusive ya viéndolo de nuevo, desde la evidencia científica, en términos de, volviendo al cáncer, el ejercicio de alta intensidad previene hasta un 72-75% las metástasis en mujeres con cáncer de colon y en mujeres con cáncer de mama. Y eso está estudiado en miles de personas en seguimientos hasta 10 años. O sea, aquí estoy hablando de una herramienta súper poderosa y que viene de cosas tan pequeñas, pongámoslo entre comillas, como las que mencionaba la doctora con anterioridad. Entonces, ya no se trata solo de, bueno, voy a hacer esto porque me dijeron que parece que hace bien, sino que voy a hacer esto porque en realidad sí, le va a hacer bien a mi salud. Sí, voy a prevenir cosas que el día de mañana no solo significan una mejor calidad de vida para mí, sino que también para mi familia, mis hijos, mi pareja, mis padres, mis hermanos, etc. Realmente esta es una herramienta subvalorada que tenemos que saber valorar a futuro. Los médicos, el Estado, las distintas personas. Y yo creo que ahí, Nelson, nosotros como clínica hemos tenido un papel fundamental dando seguimiento a tu pregunta de qué faltaba en la medicina, de la especialidad en sí. Nosotros somos los líderes en Chile de haber creado en 2016 la especialidad en medicina del deporte y la actividad física, que eso fue también un cambio importante en términos de mentalidad, para comenzar a formar profesionales de dedicación exclusiva. Igual que tú te formas en cualquier especialidad médica, te formas hoy en día en esto. Son 3 años de dedicación exclusiva y a mí me sorprende porque yo creí que cuando comenzamos en el 2016 y el entusiasmo, íbamos a tener grandes cantidades de postulantes. Hasta hoy se mantienen 15 a 18 postulantes por año para una especialidad como esta. Y lo otro, además de lanzar la especialidad de medicina del deporte, es que también a través del Centro Exercises Medicine, Clínica Mets es el líder en certificación para profesionales de salud del ejercicio. No únicamente en Chile, sino que hoy con nuestro fantástico sistema online, que el área de comunicación de la clínica nos ayuda muchísimo. Desde el 2018 contamos con un curso online. Le llegamos a miles de profesionales de América Latina todos los años con estos conceptos para que entiendan cuáles son los beneficios de la actividad física, que entiendan cuáles son los procesos de evaluación de riesgo, que es lo que le da miedo a muchos de los colegas médicos. ¿Quién realmente tiene que hacerse una evaluación médica antes de comenzar de un programa de ejercicio? Eso lo enseñamos en la certificación. Y les damos las bases de recomendación de actividad física para salud y los principios o fundamentos de la prescripción de ejercicio. No te hacemos especialista en una certificación, pero el médico de cualquier especialidad o cualquier profesional de salud y ejercicio se va con las evidencias científicas mínimas para entender por qué esto tiene que hacer parte de la atención integral del paciente, independiente de tu profesión como profesional de salud o como profesional médico. Y para aprovechar la instancia, médicos, cualquier persona del área de la salud, enfermera, ¿pueden ser parte de los cursos de Exercise Medicine?
Sí, porque tú tienes hoy en día muchos profesionales que están en contacto directo con el paciente. La nutricionista o el nutricionista tienen un papel fundamental y yo ahí me junto siempre porque son dos cosas que no podemos aislar. La alimentación saludable y la actividad física van siempre juntos. Terapia ocupacional, los propios profesores de educación física, que a pesar que en Chile no son profesionales de salud, en otros países sí lo son, están insertos en el sistema. Los kinesiólogos, que también les enseñamos que además de la kinesiología terapéutica, ellos pueden aprender esos conceptos generales de recomendación de actividad física en términos de salud. Eduardo, ¿y cómo ha tomado la población o la gente que está y que ya sabemos de los meses que llevamos trabajando con nuestro Centro de Oncología Integral? ¿Cómo van tomando los pacientes esta idea de la actividad física? ¿Como que lo rechazan un poquito, no lo entienden, preguntan mucho? ¿Cómo se ha ido generando este feedback con los pacientes nuestros? Claro, por supuesto, en un comienzo, por un tema más bien cultural, existe cierto miedo al llegar al deportólogo, pero cuando uno empieza a hacer la educación, empieza a mostrarles cuáles van a ser los beneficios que pueden obtener con la realización de actividad física, se muestran muy interesados, inclusive yo diría que desde el primer momento muy entusiastas también. Y en línea con eso, también tenemos el gran beneficio en Clínica Meds de tener un equipo multidisciplinario, donde contamos con psicólogos en el área, nutricionista y nutriólogo en el área, pero también un equipo de kinesiólogos y profesores de educación física que están preparados, a quienes derivamos a nuestros pacientes que quizás no han entrenado con anterioridad o que tienen ciertas condiciones especiales que, por un tema más bien de seguridad y de preparación, de progresión, los hacemos entrenar en nuestro gimnasio junto al equipo de Meds Healthy. Y eso ha sido sumamente positivo porque además tenemos una comunicación constante entre quien habla, quien deriva a estos pacientes a este equipo de profesionales y ellos mismos, y al mismo tiempo con los mismos pacientes. Allí he tenido la suerte, la fortuna también de ver cómo algunos de estos pacientes que habían llegado más bien frágiles han podido avanzar, no solo del punto de vista físico, sino que también del punto de vista psicológico. Y la idea es seguir avanzando en esta línea con el equipo que se está integrando ahora del Centro de Mama. Sí, yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos, Nelson, como Clínica Meds, porque salimos a la vanguardia con un servicio que no existía en Chile. Nos costó, comenzamos pocos a reunirnos. Eduardo llegó aquí justamente por una invitación personal para ser parte de ese equipo y comenzamos, yo creo que era el oncólogo, alguien del área comercial. Hoy en día somos más de 12 profesionales que nos reunimos regularmente y que incluyen el área que bien mencionó Eduardo, todo un equipo multidisciplinario que hoy estamos ampliando porque urología, otras especialidades, además de las del centro de mama, mastología y los oncólogos, todos podemos estar integrados para brindarle una mejor atención al paciente. Y que también, además de todos los beneficios que Eduardo ha mencionado, recordar que la mortalidad por el propio cáncer tú la puedes disminuir con ejercicio físico. Entonces, mucho más que prometer, imaginar que el ejercicio es la panacea, la gloria, que vamos a curar a las personas, no, porque están enfermas por otra razón, pero sí podemos mejorarle mucho fatiga, que es uno de los síntomas más comunes en esos pacientes. Entre la fatiga, lo que se ha visto, que es el síntoma que más logras mejorar con el ejercicio físico regular. Calidad de vida del paciente y disminución del riesgo de mortalidad independiente del cáncer. Yo tengo un cáncer de mama, probablemente disminuye el riesgo de muerte por ese cáncer de mama, disminuye el riesgo de que otros tipos de cáncer aparezcan, porque eso cada vez también es muy común de ver, y esa protección te la da el ejercicio físico. Ningún otro remedio te lo da. Yo quiero agradecerles a ambos la presencia en la jornada de hoy y dejarles los últimos segunditos para que entreguen un mensaje, Eduardo, también a la gente que te está escuchando, que te está viendo, de los beneficios de la actividad física, enfocado también en tu área, que es la parte oncológica, que como decía al comienzo, existía este mito de decir, no, la actividad física con pacientes quizás que están comenzando el cáncer o que están saliendo puede ser medio complejo. Y también, bueno, obviamente a Sandra con los mensajes que nos podemos entregar a nuestra audiencia. Por supuesto, bueno, primero decir que claro, uno logra entender a estos pacientes en términos de lo difícil que es enfrentar una enfermedad como esta y lo que es difícil también para el círculo que les rodea. Pero sin embargo, considerar siempre a la actividad física y el ejercicio como un aliado más, que el moverse más y sentarse menos no es una frase azarosa,
que cada movimiento cuenta en son de una mejor calidad de vida, disminuir la mortalidad, como bien mencionaba la doctora, y además que eso va a prevenir otras cosas que vienen asociadas con la terapia, va a prevenir otras enfermedades que podrían ir asociándose en el camino, y por tanto esa persona va a ser sin duda mejor tratada, más afortunada en su devenir, si empieza a moverse desde un comienzo, antes de entrar en un proceso de fragilización. Sandra. El gancho final viene de lo que acabamos de mencionar en el Día Mundial de la Actividad Física, el Mes Mundial de la Actividad Física. Yo creo que todos los días deberían ser de la actividad física, que esto debería ser parte de nuestra vida diaria, igual que comemos, dormimos, deberíamos estar haciendo y ejercitándonos todos los días. Y las evidencias nos llevan ese mensaje muy sencillo: sentémonos menos, movámonos más y hagamos ejercicio, sin duda, para vivir más, mejor y tal vez más felices. Agradecidos a ambos este gran programa que tuvimos hoy sobre la actividad física, y lo dejamos a todos invitados a los próximos capítulos de Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Med, donde estaremos informando de más capítulos de temas muy interesantes en nuestras redes sociales, así que atento para los próximos capítulos de Conectados con tu Salud. Agradecemos a Sandra, a Eduardo, y nos conectamos más adelante. Que estén muy bien. Clínica Meds presentó Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, donde conversaremos sobre temas que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia.